Hola amigos y amigas y bienvenidos a Warhammer. Espero que todos estéis bien, porque hoy no vamos a hablar de cosas banales como asuntos de hombres, enanos o sucios pieles verdes. Hoy, por fin, ha llegado el momento de tratar uno de los temas más antiguos e importantes, o al menos para mí, de la historia de Warhammer. Hoy vengo a hablaros ni más ni menos que del trasfondo del que es mi ejército principal, con el que llevo desde hace años, y hablando de años, vamos a trasladarnos muchos años, muchos años atrás en el mundo de Warhammer, para hablar de la civilización más antigua y poderosa, según mi criterio, de este mundo. Hoy, por fin, ha llegado el momento de hablar de los hombres lagarto. Pero para hablar de esta increíble civilización, debemos adentrarnos en los más inconmensurables anales de la historia. Hace muchos miles de años, antes de la era del caos, antes de que los ancestros de los elfos y los enanos aprendieran a hablar y a cantar, el mundo fue visitado por una raza de viajeros procedentes del otro extremo del universo. Las leyendas élficas denominan a esta misteriosa raza como los ancestrales. Iban y venían del más allá de las estrellas a través de un portal interdimensional que los ancestrales habían abierto sobre el polo norte del mundo. A través de este portal llegaban sus naves plateadas. Aquí, en el mundo de Warhammer, descubrieron a los antepasados de los elfos y de los enanos, y los educaron. Sin embargo, lo hicieron siempre en secreto, permaneciendo ocultos y mostrándose solo para dar consejos y enseñar las artes de la civilización. Así fueron reverenciados y pasaron a formar parte de las leyendas como los dioses creadores. El por qué actuaron así los ancestrales sigue siendo un misterio. Los ancestrales construyeron ciudades y templos increíbles, alejados de las áreas habitadas por las otras razas que se estaban desarrollando en el mundo. En el continente occidental, actualmente denominado como Lustria, sus ciudades estaban escondidas y ocultas en las profundidades de junglas ecuatoriales, donde el clima y la humedad eran más adecuados para el metabolismo alienígena de los ancestrales. En aquellos días los ancestrales eran los amos del mundo y tal vez incluso los amos del universo. Su tecnología era increíblemente avanzada y dominaban por completo los poderes de la magia y de la ciencia. En realidad, magia y ciencia eran lo mismo para los ancestrales. Ambos tan solo eran aspectos diferentes de una misma tecnología galáctica arcana que está más allá de la comprensión de nuestras mentes mortales. Nadie sabe qué terrible desastre cayó sobre los ancestrales y destruyó el mundo perfecto que estaban creando, puesto que su sabiduría era total y su tecnología perfecta. El portal situado en el Polo Norte, el cual era la fuente de su poder y su medio de contacto con su mundo de origen, quedó destruido. Esto creó un agujero a otra dimensión habitada por demonios y conocida como el Reino del Caos. Los ancestrales que habitaron el mundo fueron destruidos en el cataclismo, puede que luchando contra demonios, puede que devorados por ellos. Nadie conoce su destino. Los ancestrales y sus obras quedaron enterrados en el olvido. Los elfos y los enanos, en quienes habían sembrado la semilla de la civilización, sobrevivieron a esta era del caos luchando, a un alto coste. Puede que esto fuera parte del último legado de los ancestrales antes de extinguirse. Al perder la guía secreta de los ancestrales, las civilizaciones que habían surgido tuvieron que crecer y guiarse por su cuenta. La creación más reciente y vulnerable de los ancestrales fue la humanidad. Y estos tuvieron que aprender por su contacto con elfos y enanos sin conservar prácticamente ningún recuerdo de sus dioses. En Lustria, las ciudades de los ancestrales fueron arruinándose progresivamente, engullidas por la jungla. Pero al margen de estas razas jóvenes, estaban los hijos de los ancestrales, la civilización predilecta de estos todopoderosos seres, creados a partir de formas de vida reptilianas y primitivas,
Los ancestrales crearon la civilización perfecta para cuidar y preservar su legado, y llegado el más acuciante momento, luchar por que se llevara a cabo su gran plan. Estas son las castas de los hombres lagarto. Empezaremos nuestro recorrido como los ancestrales mandan, descendiendo la gran pirámide social que vertebra esta sociedad bien compartimentalizada, empezando desde la gran cúspide, su guía, su mente y su voluntad. Estos son los hieráticos magos sacerdote Slann. Aunque los ancestrales desaparecieron, las tierras de Lustria no quedaron completamente deshabitadas, ya que los ancestrales no habían venido solos al mundo. Habían traído con ellos a sus siervos y sus pupilos, criaturas cuyas mentes y cuerpos habían sido considerados útiles por los ancestrales. De todos ellos, los más inteligentes eran los Slann. Eran los organizadores, arquitectos y tecnomagos que construían todo lo planificado por los ancestrales según el diseño de sus amos. También modelaron el mundo según las órdenes de los ancestrales. Fueron los Slann quienes construyeron el portal del Polo Norte y quienes lo mantuvieron abierto con sus hechizos hasta que ocurrió el gran cataclismo. Fueron los Slann quienes cambiaron la órbita original del planeta para acercarlo más al Sol, y así calentaron la atmósfera e hicieron que los continentes se resquebrajaran y se separaran, creando los mares y tierras del mundo actual. Los Slann fueron capaces de todo esto, porque solo eran superados en inteligencia y habilidad por los ancestrales, y así era su voluntad. Desde su origen, los Slann siempre habían sido poco numerosos, y desde entonces su número no ha hecho más que disminuir. Los conocimientos heredados por los ancestrales han sido progresivamente olvidados, permaneciendo tan solo un recuerdo de una edad dorada de sabiduría, convirtiéndose en vestigios de superstición y gran cantidad de rituales arcanos e inescrutables. La conmoción del gran cataclismo ha quedado profundamente marcado en su conciencia. ¿Quién sabe lo que podría ocurrir en el mundo si alguno de los rituales fuera alterado u olvidado? Sin embargo, los Slann siguen siendo los magos más poderosos del mundo, aunque ya no posean el terrible poder de sus antepasados. Los magos sacerdotes Slann son más poderosos que el mejor hechicero élfico, que a su lado tan solo son los pequeños y jóvenes aprendices que aprendieron a usar la magia de manos de los Slann hace ya mucho tiempo. Los Slann son los más poderosos de toda la civilización de los hombres lagarto, y reinan sobre ellos formando una casta de magos sacerdote. Todos los Slann pertenecen a esta casta, puesto que todos dominan la magia de forma inherente con un don concedido por los ancestrales al modificar su genética. Los Slann tienen el aspecto de gigantescos sapos, parecidos a los que viven en las selvas tropicales. Poseen grandes ojos que parecen contemplarlo todo a la vez. Sus cabezas son de gran tamaño, como para poder acumular el enorme intelecto que poseen estos seres. Sus cuerpos abotargados y obesos permanecen sentados en sus tronos o palanquines toda su vida, pues no tienen necesidad física de moverse, disponiendo para ello de criados que atienden a todas sus necesidades. Todos los Slann que viven en la actualidad son los mismos Slann que en el pasado fueron criados por los ancestrales. Actualmente no existe ningún Slann de primera generación. Estos murieron hace miles de años, y sus restos solo se preservan momificados, como es el caso del gran cacique Croak, del cual, si os gusta esta historia, hablaremos en otra ocasión. Cada mago sacerdote Slann reside en uno de los gigantescos templos pirámide. Cuanto más importante es el Slann, más importante será su pirámide templo. Desde estos templos gobiernan como sacerdotes soberanos de la sociedad de los hombres lagarto que les protegen y sirven. Ocurre que puede haber otros magos sacerdotes Slann más jóvenes bajo la dirección del más anciano, los cuales habitan en cámaras más bajas o en otras pirámides más modestas alrededor de la gran pirámide. Las pirámides de las grandes ciudades templo están conectadas por líneas astrales que permiten a los magos sacerdotes Slann comunicarse entre sí.
Estas líneas de comunicación se conocen como la red geomántica. Los Slann saben que se les confió la misión de preservar y contemplar el gran plan de los ancestrales. El mundo conocido no es más que otro pequeño elemento de los muchos que componen este grandioso proyecto universal. Cuando se produjo el gran cataclismo y el portal estelar explotó inundando el mundo de caos, los ancestrales desaparecieron para siempre, y son los magos sacerdotes Slann los herederos y responsables de llevar a cabo este gran plan. De este modo, los Slann han seguido dedicándose religiosamente a la misión que les fue encomendada, y esperan poder completarla a tiempo antes de que el momento de su extinción les llegue a ellos también. Lo que hagan o piensen los enanos o los elfos es intrascendente para los Slann. Continuarán sirviendo a los ancestrales hasta el fin de los tiempos o hasta que se acabe el mundo, y los demás hombres lagarto solo están ahí para ayudar a los Slann en su gran misión. Aunque los ancestrales confiaban en las enormes habilidades mentales y mágicas de los Slann, estas criaturas carecían de fuerza física. Básicamente, eran inútiles como guerreros y obreros. No eran muy numerosos y sus abotargados cuerpos eran blandos y vulnerables. Además, carecían de carácter agresivo. Para servir como guerreros, los Slann eligieron a otra raza, los saurios. No se sabe si los ancestrales trajeron a los saurios consigo o si los crearon para su misión después de su llegada. Es probable que los saurios evolucionaran a partir de la vida reptiliana de Lustria y que fuera uno de los experimentos de los ancestrales que ha sobrevivido hasta la actualidad. Quizás los saurios fueran la primera raza creada por los ancestrales en este mundo, pero nunca alcanzaron un grado satisfactorio de evolución y finalmente fueron superados por otras razas como los elfos y los enanos. Los saurios son criaturas brutales de corta inteligencia, incapaces de sentir emociones por encima de una obcecada ferocidad. Pero son capaces de empuñar armas y luchar letalmente con ellas, pero incapaces de desempeñar tareas más complejas. Sin embargo, los saurios eran exactamente el tipo de guerreros que necesitaban los ancestrales para proteger sus ciudades y templos. Pudiera ser que los ancestrales los creasen a partir de algún tipo de cocodrilo prehistórico de la región de Lustria. Estas criaturas desde luego son más inteligentes que los cocodrilos y además pueden caminar sobre sus dos poderosas patas traseras, dejando así las manos libres para portar armas y escudos. Dado que fueron concebidos como guerreros, los ancestrales los crearon como medio de protección. ¿De quién querían protegerse los ancestrales? Sigue siendo un misterio. Los saurios poseen una piel escamosa que los protege como armadura natural. Un saurio solo puede resultar herido si un arma consigue atravesar la piel entre sus escamas. Los saurios son lo suficientemente inteligentes para entender órdenes simples y directas y lo justo para articular algunas palabras y frases en la lengua de los hombres lagarto, y así transmitir sus mensajes. Sin embargo, los más inteligentes son capaces de tomar el mando de otros saurios y unirse en una unidad de guerreros excepcionales, que no sirven para ninguna otra función que la guerra. Existen distintas castas de saurios en esta sociedad, siendo los más fieros, sabios quizás, y desde luego los más peligrosos, los que desempeñan la función de guardia del templo. Aquellos saurios encomendados a cuidar y proteger a los magos sacerdotes Slann. Nadie, y repito, nadie, desearía enfrentarse jamás a estas criaturas inteligentes y desmesuradamente peligrosas en su afán por desempeñar su única función, proteger su pirámide y a su líder Slann, a una coste de su propia vida. Los guerreros saurios eclosionan en pozos de desove debajo de las ciudades-templos. Estos individuos van reponiéndose más lentamente que los eslizones, de los cuales pasaremos a hablar a continuación. Los saurios eran sin duda una forma de vida intimidante, pero el gran plan de los ancestrales no se podría llevar a cabo tan solo con siervos fuertes, fieros y belicosos. Necesitaron desarrollar una casta menos brutal, pero más sofisticada.
Los ancestrales se vieron obligados a crear una nueva raza que combinase a partes iguales habilidad física y mental. Necesitaban criaturas capaces de llevar a cabo funciones diversas y de mayor complicación, bajo la supervisión, evidentemente, de los Slann. Para ello crearon una raza mucho más pequeña y débil, pero mucho más inteligente: los Slizones. Estas criaturas eran más ágiles y menos torpes que los saurios y eran buenos trabajadores. Los Slizones se convirtieron en la base obrera de la sociedad. Lo que les faltaba en fuerza y en tamaño, lo suplían en número y en talento para trabajar en grupo. Los Slizones demostraron ser también un útil complemento para los saurios en batalla, ya que los Slizones eran capaces de disparar arcos, jabalinas y cerbatanas con buena puntería, y sus proyectiles impregnados en el veneno exudado de los anfibios de Lustria los hacían más mortíferos aún si cabe. Son rápidos, ágiles e inteligentes, y puede que los ancestrales los hayan desarrollado a partir de grandes criaturas anfibias de Lustria originales del albor de los tiempos. De entre toda la civilización de los hombres lagarto, los Slizones son los más parlanchines y hablan la lengua común de los hombres lagarto con mayor soltura que las otras castas, pudiendo incluso aprender lenguas de otras especies como los hombres, los elfos o los enanos. Esto implica que son muy buenos organizándose, transmitiendo las instrucciones de los magos sacerdotes Slann y llevando sus mensajes. Son capaces de actuar con una coordinación perfecta en grandes grupos y forman equipos de forma instintiva para llevar a cabo sus tareas, moviéndose siempre según las órdenes de sus líderes. Esto les hace guerreros muy versátiles, aunque carezcan del instinto asesino de los saurios. Los Slizones no tienen ninguna dificultad para moverse por terreno acuático, tanto si se trata de ríos anchos como de lagos o pantanos. Psicológicamente, son mucho más inconstantes que los saurios, más abiertos a diferentes emociones, y son capaces de pasar de la determinación al pánico irracional en pocos segundos. Esto puede deberse a su extraña y escasa memoria. Tan pronto como una unidad de Slizones huye de un peligro inmediato, es bastante probable que olvide la experiencia, se reagrupe y vuelva dispuesta a lanzarse al ataque de forma temeraria. Los Slizones se multiplican en grandes pantanos que los ancestrales designaron para su desove. Cada pocos años, gran cantidad de crías surgen de la jungla y se dirigen a las ciudades. Los rituales inmemoriales de los magos sacerdotes Slann fueron inducidos por los ancestrales, sin duda con la intención de atraerlos. Cada generación produce Slizones de diferentes colores, aptitudes y dones, siendo uno de los más escasos los Slizones camaleón, una subraza de Slizones que es capaz de cambiar el color de su piel, camuflándose a la perfección en su entorno para dar caza a los enemigos del gran plan. Los Slann, ayudados por los más viejos e inteligentes de sus sirvientes Slizones, reúnen a la nueva generación e inician su formación como soldados y trabajadores. Sin embargo, algunos de estos Slizones poseen la suficiente inteligencia y habilidad mental como para poder manipular los mismísimos vientos de la magia, y son conocidos y reverenciados como chamanes. Estos chamanes son la más alta casta dentro de los hombres lagarto, claro está, por debajo de los Slann, y sirven a estos mismos como portavoces y sirvientes de sus omnipotentes amos. Pero una vez cubiertas las necesidades de los Slann de guerreros poderosos, chamanes capaces y mano de obra suficiente, era necesaria otra casta, mucho menos numerosa, más rudimentaria y desde luego más brutal. Los ancestrales crearon a otras criaturas como trabajadores, guerreros y bestias de carga. Los gigantescos Kroxigors fueron creados para utilizarlos como enormes y poderosos esclavos capaces de levantar y acarrear los masivos y pesados elementos empleados en la construcción de las ciudades de los ancestrales. Aunque de lejos parezcan parientes de los saurios, los Kroxigors son mucho más grandes y fuertes, pero mucho menos inteligentes. Su lenguaje está reducido a un rugido que hiela la sangre. Un Kroxigor debe ser obligado a trabajar bajo la supervisión de supervisores saurios o Slizones y obedecerá sus instrucciones con diligencia, demostrando que su capacidad está por encima de lo que su apariencia pudiera dar a creer. Son capaces de manipular elementos muy pesados y para el combate se les equipa con enormes hachas y mazos de guerra.
Sus enormes brazos les permiten combatir con estas armas por encima de las cabezas de los eslizones que se encuentren cerca. Los Kroxigor son agrupados junto a otros de su misma especie para lanzarlos hacia la batalla, y los eslizones tienden a apiñarse cerca de estas monstruosas criaturas, maravillados por su enorme fuerza. Los Kroxigors no son tan abundantes y se crían con lentitud en pozos de desove como los saurios. Aunque su función original no era la guerra, sino ser meras bestias de carga con un mínimo intelecto, los Kroxigors se han usado durante generaciones para los conflictos bélicos, demostrando ser una absoluta máquina de matar a la que muchas veces hay que encadenar las armas a sus manos para que no las suelten en el frenesí del combate y se lancen de forma sangrienta y primitiva contra su enemigo con garras y dientes. Aquí termina el repaso de las castas de los hombres lagarto que conforman el legado que dejaron los ancestrales. Pero no solo saurios, eslizones y Kroxigors forman las filas de los ejércitos comandados por los Slann, pues diversas criaturas, a cada cual más monstruosa, acuden a la llamada de los hombres lagarto para defender y preservar el gran plan. Gélidos, carnosaurios, salamandras y estegadones son solo una parte de la fauna de Lustria que responde a nuestro ejército. Pero eso, quizás, formará parte de otra historia. Esperando que os haya gustado este repaso en el que nos hemos adentrado en los confines de la selva y con la esperanza de que os quedéis con ganas de más, despedimos este capítulo. Dejadnos un buen like, comentad qué os ha parecido y suscribiros para seguir compartiendo historias con vosotros. Compartidlo con vuestros colegas y recordad siempre que hagáis lo que hagáis, que sea por el gran plan. Un gran abrazo de Kroxigor para todos. Sed felices.